¿Qué tal? Video tutorial número 20 del curso de Android, en el que empezamos a ver en profundidad la creación de interfaces de usuarios mediante el uso de views. De modo práctico trabajaremos tanto con las vistas fundamentales más usadas, como pueden ser los test view, los edit test, los botones, pero también con las más específicas como las llamadas picker views de selección, como time picker o day picker, y las list view, que muestran una larga lista de ítems, como puede ser la propia list view, spinner view, etc. Terminaremos viendo las views más avanzadas, como date and time o views para mostrar gráficos, todas ellas con ejemplos de códigos que pueden convertirse en plantillas para utilizarlos en cualquier momento. En el código veremos la sintaxis para crear las distintas views, para darles estilo y también para enlazarlas a eventos dentro de nuestras aplicaciones. Nos va a llevar más de un video tutorial. Para empezar, exploremos algunas de las vistas básicas que podemos usar para diseñar la interface de usuario de nuestras aplicaciones. Veremos el trabajo con test view, con edit test, con button, con image button, con checkboxes, con toggle button, con radio button y radio group. Se trata de las views básicas, también las más utilizadas con diferencia y que nos habilitan para mostrar información de texto y ejecutar selecciones básicas. Pues vamos allá con la explicación. Siempre que creamos un nuevo proyecto Android, Eclipse siempre crea el archivo main XML, que está localizado dentro del directorio res layout y que contiene un elemento por defecto del tipo test view. Esta view, test view, es usada para mostrar texto al usuario. Es la más básica y una de las que se usa más frecuentemente. Si necesitamos que los usuarios puedan escribir en el texto, editar el texto y no solo verlo, entonces tenemos que usar la subclase de test view, que es edit test, y la veremos en un momento. En este main XML, por defecto que nos crea Android, podemos ver cómo el test view está rodeado por las etiquetas linear layout, de apertura y cierre. Cuando hablamos de linear layout, estamos hablando de un view group. Los view groups son un tipo especial de views que nos sirven para diseñar la apariencia y la secuencia de las distintas views que formen nuestra interface de usuario. Se trata de una clase abstracta de Android y soporta las siguientes view groups: linear layout, absolute layout, table layout, relative layout, frame layout y scroll view. Vamos a empezar explicando más en detalle cada una de estas view groups, ya que son la primera de las claves para crear buenas interfaces de usuario en Android. Cada view y view group tienen un conjunto de atributos comunes, los más importantes de los cuales puedes ver aquí en esta tabla. Desde luego también está en la documentación de Android y son autoexplicativos.
algunos de estos atributos son aplicables solo cuando una view está en un view group específico. Por ejemplo, los atributos layout weight y layout gravity son aplicables solo cuando a una view se le aplica un view group, bien linear layout o table layout. Por ejemplo, en el main XML que se crea por defecto, el ancho del elemento TextView ocupa el ancho completo de su padre, que en este caso es la pantalla, y para ello usa la constante fill parent, y su alto es indicado por la constante wrap content, lo que significa que su altura es la altura de su contenido, en este caso el contenido que esté escrito dentro del TextView. Si quisiéramos que el TextView no ocupara el ancho completo de la pantalla, podríamos configurar el atributo layout width también a wrap content. De este modo haremos que el ancho de la vista sea igual al ancho del texto que contiene. Veamos un ejemplo concreto del uso del view group linear layout. Es importante tener en cuenta que cuando especifiquemos el tamaño de los distintos views, de los elementos que usemos en nuestras interfaces de usuario, tendremos que usar las unidades de medida que vemos en esta tabla. No es recomendable utilizar píxeles porque de hacerlo no se va a renderizar correctamente en dispositivos que tengan diferentes tamaños de pantalla. Por eso se aconseja utilizar unidad de medida DP o SP, que podemos definir como píxeles independientes de la densidad y píxeles independientes de la escala. Como aquí vemos, 160 dp es equivalente a 1 pulgada en el tamaño físico de la pantalla y por tanto se adaptará a las distintas resoluciones de pantalla en la que lo estemos utilizando. SP es similar para el tamaño de fuentes, por tanto son las que debemos utilizar. En cuanto a PT, que es point, es un 72avo de 1 pulgada. Así que estas son las medidas. De nuevo, más información en la documentación de Android. Hemos incluido dentro de un Group View Linear Layout un Text View y un Button, dos tipos de views. Y a los dos les hemos dado un valor absoluto en el ancho de 105 dp, que recuerda que quiere decir píxeles independientes de la densidad, y el 160 en el caso del botón. Aquí lo vemos en pantalla con una resolución de 320 x 480, pero si cambiamos la resolución de la pantalla al utilizar ese tipo de unidades de medida, recuerda, por ejemplo, si cambiamos a modo paisaje con control F11, observa cómo la proporción que ocupa en la pantalla se mantiene exactamente igual, que es lo que queremos. Vemos en esta imagen las dos views, tanto con resoluciones de pantalla distinta, que es lo que nos interesa en este momento, y observa como con el uso de DP se mantienen, independientemente de la resolución de la pantalla, los tamaños que indicamos. En este ejemplo también especificamos cuál tiene que ser la orientación del layout. Indicamos que tiene que ser vertical. Veíamos por eso cómo aparecían cada una de las vistas una debajo de la otra. Veamos lo que ocurre si eliminamos esta línea. La orientación por defecto del layout es horizontal, así que si omitimos el atributo Android Orientation, entonces aparece como se muestra ahora. Vamos a dejar el atributo Android Orientation, pero recuerda lo que acabamos de decir.
Decíamos también antes que con Linear Layout podíamos utilizar los atributos Layout Weight y Layout Gravity, así que vamos a modificar el código para ver su funcionamiento. Vamos a añadir dentro del botón los dos atributos y vamos a añadir una nueva view, un edit test, al que le damos también un atributo layout width. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar viendo su salida en pantalla y lo explicamos ahora. Vemos como el botón se ha alineado a la derecha del padre. Nos ha salido de lo más bíblico, pero aquí el padre del botón no es Dios, sino el Linear Layout. Esto se debe al uso del atributo Layout Gravity, que, como veíamos en la tabla de los atributos, nos indica cómo aparecerían posicionadas las vistas hijo. Vemos aquí en el código XML como button es un hijo de Linear Layout y como le indicamos en el atributo Layout Gravity Right, por lo tanto que se alinee a la derecha de su padre. Y además usamos el atributo Layout Width en el botón y en el editor de texto. Aquí lo que tenemos que especificar es la ratio en la cual el botón y el editor de texto, a los views a lo que se lo indiquemos, van a ocupar el espacio que quede en la pantalla. El valor total de este atributo Layout Weight tiene que ser igual a 1. Aquí vemos que le damos al botón el 0.2 y al editor de texto el 0.8. ¿Qué es lo que vemos en la salida en pantalla? Un segundo tipo de view group es el que denominamos Absolute Layout, que es el que nos habilita para especificar la localización exacta de los hijos que va a contener. Lo vemos de nuevo en un ejemplo. Vemos en el código, en main XML, cómo localizamos los botones usando los atributos Android Layout X y Android Layout Y. Tenemos dos botones y en los dos nos localizamos mediante el uso de estos dos atributos. Lo vamos a ver en pantalla, pero antes decir que esto provoca problemas cuando la Activity es vista en pantallas de alta resolución, así que aunque realmente debe conocerse este view group Absolute Layout, ha sido deprecado, ha sido desaconsejado desde Android 1.5, así que mejor utilizar cualquiera de los otros que estamos indicando. De todos modos irá el ejemplo también y